Actualmente es, perdón, actualmente es investigadora en ciencias médicas D, adscrita al Instituto Nacional de Medicina Genómica y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Ella estudió la licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos en la Universidad Iberoamericana y obtuvo el grado con mención honorífica. Además, hizo una maestría en Ciencias Bioquímicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Al igual, obtuvo un grado y la mención honorífica. Y tiene un doctorado en Ciencias Bioquímicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo su estancia académica en Research Associate Wayne State University, Michigan, Estados Unidos, y cuenta con 32 artículos internacionales en revistas arbitradas. 4 libros con resultados, 1 con resultados de investigación y 3 con apoyo a la docencia, y 17 tesis dirigidas, 6 a nivel licenciatura, 6 a nivel maestría y 5 a nivel doctorado. Además, es coautora del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, docente en posgrado, licenciatura y diplomado en la UNAM, Universidad Anáhuac y Universidad Iberoamericana. Tiene el primer lugar en Premio en Investigación Básica en Nutrición 2019 del Fondo Nestlé para la Nutrición en México. Premio Internacional 2019 Ayuda a la Investigación Ignacio H. de la Ramendi, Fundación MAPFRE España y la beca UNESCO L. Oreal AMC a Mujeres en la Ciencia 2020. Es un honor para mí presentarla el día de hoy con el tema La microbiota intestinal en la desnutrición crónica de niños escolares. Además, les presento al doctor Nico Alain Cruz Sansen. Cualquier duda que tengan pueden acudir a él o a mí también. Mucho gusto. Adelante, doctora. Pues Carla, muchísimas gracias por la presentación y también pues por la invitación a estar con ustedes aquí. La verdad es que pues ahora también ya dando clases en la Anáhuac, pues me considero parte de la Anáhuac, aunque por supuesto mi alma mater pues siempre será la Ibero, ¿no? Pero bueno, pues gracias a todos por estar aquí. Y el tema que voy a compartir el día de hoy es sobre la microbiota intestinal en la desnutrición crónica en niños escolares. Se ha hablado mucho de lo que es la microbiota intestinal, sobre todo en procesos como la obesidad. Sin embargo, cuando hablamos de la desnutrición y principalmente la desnutrición crónica que impacta y que afecta mucho a nuestro país, pues realmente se sabe poco y se ha estudiado muy poco de la desnutrición crónica. Este proyecto en realidad es pues parte del proyecto de mi estudiante de doctorado, Jessica Fernanda Valdés Palomares. Y bueno, voy a tratar de resumirle lo mejor. Por aquí no está Fernanda para que nos escuche. Y de todas maneras también pues agradecerle mucho a ella porque gracias a ese trabajo en conjunto pues hemos podido desarrollar muchas estrategias y el estudio de esta microbiota intestinal pues de manera un poco más profunda, ¿no? También agradecer, y yo sé que siempre los agradecimientos se dan hasta el final, pero siempre es importante agradecer a toda la gente que hay detrás de esto. Y esto no se hubiera logrado sin también la colaboración de la doctora Marta Mengíbar. De hecho, ella es un pilar importantísimo en este proyecto. Y la primera parte de la exposición les hablaré sobre los resultados que ya están publicados, que fueron el resultado de la tesis de maestría de nuestro alumno Eder Orlando Méndez Salazar, y que bueno, eso dieron pie al estudio de la microbiota un poco más a detalle, en detalles metatranscriptómicos con Fernanda, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más, voy a empezar. Y bueno, me gustaría hablar, y seguramente todos los que estamos aquí, entre que nutriólogos, entre que médicos, entre enfermeros, y es decir, todos los que estamos en el ambiente de la salud, pues hablar un poco de cómo podemos definir la desnutrición infantil. La desnutrición infantil, como ustedes bien saben, puede clasificarse en 3 subtipos. Podemos hablar desde el bajo peso, ¿no? O bajo peso para la edad, el retraso en el crecimiento o stunting, o baja talla para la edad, y la emanciación, ¿no? Para este caso, y para esta presentación, nos vamos a centrar principalmente en la desnutrición crónica. Nosotros no vamos, y no estoy estudiando en este momento, la emanciación ni el bajo peso, ¿no? Hay muchísimos estudios, muchos estudios, sobre todo en el bajo peso, para el estudio de la microbiota en niños, por ejemplo, de la India, ¿no? De Bangladesh.
nosotros vamos a hablar de stunting. Como ustedes bien saben, el stunting se define como un puntaje o un puntaje Z-score, ¿no? De talla para la edad o 2 Z-score abajo, y es la forma más común de desnutrición que tenemos en México. De hecho, la prevalencia de stunting es de 14.2%. Es importante mencionar que justo esta desnutrición, dentro de la Asamblea de la Organización Mundial para la Salud, una de sus metas para el 2025 es disminuir en 40% el número de niños que tenemos con stunting. Es una de las metas que ya se tiene planeado actualmente en la Organización Mundial de la Salud. Que bueno, y que muy seguramente no se logrará porque como ustedes saben, pues nos vino este virus a mover todo, ¿no? Y todas las metas y los alcances. Y que bueno, por ejemplo, se ha visto incrementado en muchísimas poblaciones porque los niños pues no han recibido la alimentación correcta y mucho del gasto del hogar pues se vio reducido, impactando sobre todo en la alimentación. Entonces, pues no sabremos qué vaya a pasar con esta meta para el 2025, pero bueno, sabemos que queremos disminuir esta desnutrición crónica. La desnutrición crónica, sobre todo, y es muy... ¿Por qué me aparece esto aquí? Ay, déjenme poner esto acá. Es un indicador principalmente de un entorno deficiente, pero no nos habla solamente de este momento. De hecho, nos habla tanto del presente como del pasado e incluso del futuro de ese pequeño. Es decir, nos habla de un pasado donde un niño creció en un ambiente inadecuado, pero nos habla también en este momento de un presente que lo tenemos con desnutrición crónica y nos habla de un futuro que muy probablemente no es muy alentador. Estamos viendo que las probabilidades de que logre desarrollar un niño con desnutrición crónica, todo su potencial se ve disminuido o impactado por el hecho de que tenga o que sufra esta desnutrición. Incluso aquí les pongo este llamado ciclo del stunting, ¿no? De esta desnutrición, porque sabemos que un niño con stunting va a ser un niño con desnutrición que posteriormente, pensando en una mamá, va a tener desnutrición como mamá y que va a impactar a su vez a su bebé o a su producto. Y esto no nada más viéndolo desde las mamás, de repente siempre pensamos la mamá con desnutrición, pero también se ha visto efectos de la desnutrición de los padres sobre el producto o sobre los bebés. Esto quiere decir que este ciclo se perpetúa, ¿no? Por lo tanto, es importante buscar estrategias adecuadas y buscar el entendimiento de esta desnutrición crónica desde varias aristas. Y si a todo esto le juntamos y podemos hablar de la doble carga de la mala nutrición, no nada más estamos por un lado con la cuestión del stunting, que como les decía yo, la OMS busca como su meta de reducir esta desnutrición crónica en un 40%. Por el otro lado, tenemos, si bien es cierto, a los niños que son muy bajo peso para su talla, ¿no? También tenemos a los niños del otro lado, que es los niños con sobrepeso o con obesidad. De hecho, 38 millones de niños en el 2020 estaban diagnosticados o tenían sobrepeso y obesidad. Y que igual dentro de las metas, aquí no es que busquen reducir el sobrepeso y la obesidad, sino simplemente la meta de la OMS es no incrementar ya estos números en nuestros niños o en la infancia, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hablamos de México? Bueno, cuando hablamos de México, el panorama, como siempre lo pongo aquí, está lleno de muchísimos retos y de oportunidades. No me gusta verlo de una manera fatalista y decir que estamos mal, sino más bien podemos buscar estos retos y tenemos muchos retos, pero también tenemos muchas oportunidades cuando hablamos sobre peso y obesidad en la infancia. Y ahorita van a entender por qué, si el título decía yo que esto es de desnutrición, por qué estoy enfocándome también a la obesidad. Y quiero ir llevándolos poco a poco. Cuando hablamos de la obesidad, por ejemplo, en niños sobrepeso, obesidad en los niños menores de 5 años, se ha visto que estamos en un 6.8% la prevalencia y que incluso esta prevalencia incrementa el 40% el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmitibles en la adultez. Entonces, vamos a ir viendo cómo se va a ir sumando el que tenga un niño con obesidad o un niño con sobrepeso en esta etapa, cómo se nos va a ir acumulando cuando sean adultos.
Y bueno, si lo vemos en los escolares, las prevalencias nos hablan de un 33.4% de sobrepeso y obesidad en niñas, en nuestras niñas escolares, del 37.8% en el caso de nuestros niños. Y bueno, ¿cómo impacta esto en el riesgo futuro de desarrollar obesidad? Pues sabemos que el presentar obesidad o sobrepeso durante esta etapa, en la etapa escolar, incrementa el 70% el riesgo a futuro de desarrollar obesidad. Y bueno, y si vemos en la adolescencia, el 38.5% de nuestros niños adolescentes presentan sobrepeso u obesidad. Y bueno, pues de continuar de esta manera, y que yo creo que se están imaginando qué va a pasar, ¿no? Se estima que el 57% de los niños tendrán obesidad a los 35 años. Entonces tenemos también muchos retos y muchas oportunidades para pues evitar o para tratar de disminuir pues esta obesidad y este sobrepeso en estas etapas importantes de la vida. Por otro lado, y ahorita ojalá y vayamos entendiendo el por qué quería hablar también de obesidad y no solamente de la mala nutrición o de la desnutrición, porque me gustaría ponerles un tema y ponerlo en la mesa, que es la transición nutricional. La transición nutricional nos habla de que las poblaciones generalmente, y estoy hablando, me voy a centrar en este momento, en la desnutrición, que las poblaciones con desnutrición tienden a pasar no a un estado de normo, un estado de normalidad, ¿no? Un estado saludable, sino por el contrario, tienden a irse al otro lado de la moneda. Y es decir, que pues se van a tener o presentar sobrepeso u obesidad. ¿Y por qué se da esto? Bueno, hay muchísimas teorías, muchas teorías sobre por qué se está dando esta transición nutricional, pero mucho se sabe que está asociado principalmente al entorno obesogénico de nuestros pequeños, ¿no? Sabemos que los alimentos o una dieta con una densidad energética muy alta, pero además con un contenido de micronutrientes muy bajo, con un alto contenido en azúcares, y no nada más azúcares, sino también lo van a ver, por ejemplo, jarabe de alta fructosa, que vienen en las bebidas gaseosas, que vienen mucho en los panquecitos, que también consumen nuestros niños, y que por supuesto son, aunque, y claro, se han hecho muchas políticas públicas para incrementar y para ponerle impuestos a estos tipos de alimentos, muchas veces es lo más accesible que tienen únicamente estas poblaciones, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que nuestros niños que tienen desnutrición seguramente no van a transitar por este estado de salud, sino por el contrario, se irán al lado de la obesidad. Entonces, lo cual, si se dan cuenta, suma a este problema de sobrepeso u obesidad que tenemos actualmente en México. Y me gustaría que ustedes vieran, y hice esta grafiquita con la intención de que vean cómo se empezó a mover o está empezando a mover esta balanza. Esto es una gráfica que realicé yo con datos de la OMS, hablamos de la prevalencia global tanto de stunting como de sobrepeso y obesidad, desde 1990 hasta el 2020. Y quiero que vean que en el 1990 teníamos una prevalencia global, a nivel global, de 39.3 de stunting y 5% de obesidad. O sea, el 5% de nuestros niños presentaban obesidad, mientras que el 39.3% presentaba mala nutrición o desnutrición. ¿Qué pasó o qué ha ido pasando? Y ustedes, bueno, incluso se puede ver muy bonito aquí, cómo por su vez o a su vez va bajando la desnutrición crónica, pero a la vez que va bajando la desnutrición crónica o el stunting, va incrementándose la obesidad. Entonces vean cómo va pues pasando de este 39 a un 35, pero pasamos de un 5 a un 6, sucesivamente lo he hecho en cada uno de los años. Y el último año que tenía disponible en este momento, pues era el del 2020. Y tenemos, si bien hemos reducido bastante, o sea, reducido bastante a nivel global la desnutrición crónica, pasamos a un 21.3%, la prevalencia de obesidad, si se dan cuenta, ha ido incrementándose. Y un muy buen ejemplo de estas dos caras, o como le pongo ahí, la malnutrición viene en varias formas y viene tanto en la mala nutrición como en la desnutrición como la obesidad. Chimalhuacán es un estado, es un municipio, el municipio de Chimalhuacán está en el Estado de México y es un municipio muy particular
porque ahí convive tanto la obesidad como la desnutrición. Entonces, en ese mismo municipio tenemos niños con obesidad, pero también tenemos niños con desnutrición. Para los que no conozcan el municipio de Chimalhuacán, algo importante, y es importante recalcarlo, ahí se encuentra también el famoso Bordo de Xochiaca. Este Bordo de Xochiaca es pues el tiradero de la Ciudad de México, ¿no? Es pues, el basurero de toda la Ciudad de México, y también estos niños no nada más están expuestos a este ambiente, digamos, poco propicio, sino también extremadamente contaminado, ¿no? Entonces, bueno, la situación, y sobre todo de ubicarnos en este municipio, creo que es de gran relevancia, no nada más por el estudio de la microbiota, sino también a nivel social, de qué podemos hacer con estos pequeños, ¿no? Tanto con los de desnutrición, también con los de obesidad. Y bueno, sabemos, y eso se sabe claramente, que todos los riesgos que conlleva el tener una desnutrición crónica están extremadamente bien documentados. Sin embargo, los mecanismos subyacentes aún son desconocidos. Entonces, estudios recientes han revelado que puede existir una correlación entre la microbiota intestinal y el retraso del crecimiento, e incluso aquí yo pondría más bien también en el estado de nutrición, por ejemplo, de los niños. No nada más en el retraso del crecimiento, sino también en la obesidad. Entonces, cuando hablamos de la microbiota intestinal, y en este caso voy a hablar de la microbiota intestinal humana, pues sabemos que la mayoría de los estudios se han centrado en las bacterias. Pero es importante que ustedes sepan que la microbiota humana no solo está compuesta de bacterias, sino que también hay hongos, también hay virus, también hay protozoarios, que todos, algo importante de mencionar, todos conviven y todos comparten el mismo nicho. Y de hecho, entre bacterias, hongos, virus, protozoarios, pueden competir entre ellos, pueden actuar de forma sinérgica, pueden actuar de forma antagónica, y esto al final de cuentas impacta mucho al anfitrión, en este caso al humano. Para este estudio y para esta exposición me voy a centrar en las bacterias. Hay muchos estudios también, bueno, muchos, hay dos. Sí, muchos sonó a que eran demasiados artículos, pero hay dos artículos muy interesantes, si alguien está interesado también en el viroma, sobre la desnutrición y también sobre la obesidad en niños, de hecho. Entonces, si alguien está interesado, me gustaría compartirles, si les interesa hablar un poco y conocer un poco del viroma en los niños con desnutrición o con obesidad, pues con mucho gusto les compartiré esos artículos o esos manuscritos. Pero bueno, para esta ocasión nos vamos a centrar en las bacterias, ¿no? Y bueno, esta seguramente ya se la conocen de memoria, o la mayoría la conoce muy bien, y pues las filas más importantes, o más que importantes, más comunes dentro del intestino humano, tenemos a los firmicutes, a los bacteroidetes. Estos dos primeros son los más abundantes, posteriormente protobacterias, actinobacterias, verbomicrobias, fusobacterias, por ejemplo. Y del otro lado también les muestro por aquí cómo se ve la composición de los en diferentes nichos, la composición bacteriana. Si ustedes se dan cuenta, no es lo mismo cuando estamos hablando, por ejemplo, de la microbiota oral, ¿no? O sea, podemos ver esta distribución muy distinta entre las diferentes filas, a cuando hablamos, por ejemplo, incluso de la microbiota en el colon, o pensando en otra microbiota, la microbiota cervicovaginal. Entonces, lo que quiero que se den cuenta es que cada uno de estos nichos, cada uno de estos espacios físicos en el ser humano está pues colonizado por distintas filas bacterianas o de distintas taxas, ¿no? Y eso es algo interesante, sobre todo para el estudio de cada una de estas microbiotas. Actualmente, ahorita, por ejemplo, con el COVID, hay varios estudios también, no solamente de la microbiota intestinal que se veía afectada por el hecho de la infección con SARS-CoV-2, sino que también, por ejemplo, impacta sobre la microbiota pulmonar, ¿no? Algo interesante. Y bueno, si hablamos de cómo se va desarrollando esta microbiota, porque al final de cuentas queremos hablar de escolares, de estos y de niños,
Pues es importante mencionar que la microbiota puede estar o se puede ver modificada desde que nosotros nacemos, ¿no? Desde si nacemos por vía cesárea o por vía vaginal. También es importante mencionar que en esta etapa o los recién nacidos tienen una microbiota bastante inestable. Y ahorita vamos a hablar a qué me refiero con esta estabilidad, pero bueno, vamos a dejarlo en este momento con una microbiota inestable. ¿Qué pasa o qué viene después? Algo muy importante, que es cómo vamos a ser alimentados, ¿no? Creo que eso importa mucho más que incluso cómo por la vía por la cual nacemos. Importa mucho también qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que estamos recibiendo desde recién nacidos. Aquí les muestro una gráfica donde ustedes pueden ver, por ejemplo, la diferencia entre bebés alimentados con fórmula y bebés alimentados al seno materno. Y quiero que vean cómo la proporción, por ejemplo, de firmicutes o de actinobacterias, de bacteroidetes, se ve impactada por cómo es que estamos siendo alimentados desde pequeños. Algo también importantísimo es, y que hay pocos estudios de esto, es no nada más, aquí estamos hablando de la lactancia, ¿no? Voy a volverlo a poner aquí. Esto es a nivel estamos hablando de lactar, ya sea seno materno o vía fórmula, pero algo importante también es la nutrición complementaria, ¿no? Hay muy pocos estudios de cómo se ve impactada la microbiota intestinal con, por ejemplo, la nutrición complementaria e incluso hasta en qué momento introducir la nutrición complementaria o empezar a dejar de dar el seno materno y comenzar a dar alimentos. En fin, la verdad es que esto es un campo bien interesante y poco estudiado, ¿no? En el caso de los pequeños. Y bueno, conforme va pasando, y por eso se dice que a los 3 años aproximadamente, esta riqueza y esta diversidad bacteriana, dos términos que ahorita vamos a mencionar muchísimo, sobre todo cuando hablamos de microbiota, pues llega a una estabilidad, o sea, empieza a parecerse mucho a la del adulto, es muy estable a lo largo de nuestra vida, a menos que por alguna enfermedad se encuentre una perturbación temporal. Ojo, esto es muy importante hacer mención porque de repente dicen, hay un estado de disbiosis. Y creo que es importante identificar qué perturbación, y hablando de disbiosis, la perturbación es algo temporal. Es temporal ahora sí que en un tiempo concreto y que muy seguramente después de esta perturbación, si somos resilientes, pues nuestra microbiota es capaz de regresar a como estaba anteriormente. Un estado de disbiosis es justo eso, es un estado, es un mantenimiento de un estado anormal por un tiempo prolongado en la microbiota o en la composición de la microbiota. Y bueno, también se ha visto que así como empezamos con esta microbiota pues un poco diversa y que todavía no estaba con esta mayor riqueza, pues así terminamos nuestra vida, ¿no? Terminamos con una pérdida progresiva de esta diversidad y que bueno, ahorita hace el año pasado, en septiembre, octubre del año pasado, salió un artículo muy novedoso sobre adultos mayores y veían también cómo esta pérdida progresiva de la diversidad venía asociada, y uno decía es que, bueno, es el adulto mayor y que está asociada, el hecho de estar envejeciendo hace que perdamos la diversidad, pero que no necesariamente hablar de esta pérdida de diversidad hablaba de un envejecimiento patológico, incluso podría asociar a un envejecimiento saludable. Otro término que actualmente también está muy fuerte cuando hablamos de microbiota y de envejecimiento, ¿no? El envejecimiento saludable. En concreto, lo que podríamos decir que cuando hablamos de microbiota, sobre todo no vamos a hablar de los adultos mayores ni vamos a hablar de los recién nacidos, pero vamos a hablar de estos escolares, preescolares, incluso en el adulto. Nuestra comunidad microbiana en el intestino debería de ser, yo siempre le pongo como esta sociedad, algo diversa y también rica. La diversidad y la riqueza lo que hace en la microbiota es que podamos ser mucho más resilientes a cualquier cambio, que podamos incluso tener una diversidad de funciones genéticas que en el caso de tener poca diversidad y poca riqueza, puede impactar también en la salud del individuo. Y bueno,
Y justo cuando hablamos de esta diversidad y de esta riqueza, y como se darán cuenta, mencioné de este potencial metagenómico o de estas funciones o esta cantidad de genes que nos aportan las bacterias, funciones existen desde las funciones metabólicas, las funciones de barrera, que ahorita vamos a mencionar cómo se afectan con la desnutrición, las funciones de defensa, las funciones de mantenimiento. Entonces, en sí, realmente por eso de repente dicen es que la microbiota intestinal debería de ser considerada un órgano, ¿no? Este es un artículo de revisión que les recomiendo muchísimo, es del 2021 y que integra de una manera muy bonita desde la nutrición y la microbiota, e incluso en diferentes estados de salud o de la no salud. Y bueno, centrándonos en la mala nutrición, es decir, tanto en la desnutrición como en la obesidad de nuestros niños y la microbiota intestinal, ¿no? Tenemos las dos caras de la moneda. Me gustaría ahora sí adentrarme a cómo se ha visto o qué se ha visto cuando hablamos de desnutrición. Pero antes de hablar de la desnutrición, vamos a hablar de un estado no patológico, es decir, la normalidad. Y lo que quiero que ustedes vean aquí es... sí, aquí está. Lo que quiero que ustedes vean aquí es cómo Subramanian y colaboradores en el 2014 mostraron cómo a lo largo del tiempo, aquí está la edad cronológica de los niños en meses, hasta los 24 meses, vean cómo va cambiando, ¿no?, la microbiota y se va cambiando esta microbiota. Y esto dijeron, bueno, esto está muy interesante y está asociada a ¿qué? Bueno, lo que obtuvo Subramanian fue un índice de madurez intestinal. Entonces, lo que ella propone en este artículo es que nosotros podríamos considerar a un niño sano, porque la microbiota, con este índice que ella obtuvo, va madurando y entonces su índice de maduración va incrementándose. Y de esta manera, un niño a lo largo de su vida, vamos a poner hasta los 24 meses, presenta ya un índice de maduración adecuado, que lo puede hacer incluso, o que puede soportar cualquier reto nutricio que se le ponga a este pequeño a los 24 meses de edad. ¿Qué pasa o qué vio ella? En este caso, estos son niños con desnutrición aguda, no con desnutrición crónica, pero en el caso de los niños con desnutrición aguda, si ustedes observan aquí, esto es lo que se espera, ¿no? Esta línea punteada es lo que se esperaba, y los niños con la desnutrición aguda mostraban un índice de maduración de esta microbiota menor. Entonces veían que la microbiota de un niño con desnutrición, en este caso aguda, era una microbiota inmadura. Posteriormente, Kahn en el 2020 muestra este artículo que, bueno, para mí fue muy importante y un parteaguas para hablar no solamente de la desnutrición aguda, sino hablar de la desnutrición crónica. Y muestra por primera vez cómo los niños con desnutrición crónica, al igual que los niños con desnutrición aguda, dan una inmadurez en la microbiota. Algo interesante aquí es que, y la pregunta que todos nos hacemos es, bueno, ¿y en algún momento se recupera? ¿En algún momento esta inmadurez podría alcanzar a un niño que no tiene esta desnutrición, un niño normopeso, ¿no? Y la pregunta es que, y la respuesta es que no se sabe más bien, ¿no? Sin embargo, yo siempre les cuestiono y siempre que muestro esta gráfica, me gustaría cuestionarnos, que nos hiciéramos esta pregunta de ¿qué pasaría o qué estaría pasando si a este niño de 35 meses con esta desnutrición, con esta microbiota inmadura, nosotros lo exponemos a un reto, y un reto me refiero al consumo de bebidas gaseosas, a una dieta inadecuada, y que bueno, ¿cómo podría estar respondiendo esta microbiota, ¿no? Creo que esto da para mucho más. También, tanto Kahn como Subramanian señalan que esta microbiota intestinal inmadura está asociada también a una mayor permeabilidad intestinal. Si recuerdan, hace unos minutitos les decía yo que una de las funciones importantes de la microbiota es también controlar o regular la permeabilidad intestinal. Entonces, imagínense qué está pasando con estos pequeños. Desde la desnutrición, una inmadurez en la microbiota, una mayor permeabilidad. Se ha visto que además hay mayor prevalencia de ciertas enterobacterias que se asocian a inflamación y que, bueno, no solamente esto, sino que también impactan en la absorción
de muchos nutrimentos en el intestino, ¿no? Lo cual podría entonces ahora empeorar aún así la desnutrición que ya tienen, porque no pueden absorber o porque tienen una limitante para la absorción de nutrimentos en este caso, ¿no? Y del otro lado de la moneda tenemos a los niños con obesidad. Este es un estudio realizado con niños mexicanos, donde si ustedes observan la diversidad medida por este índice, no observan en un principio una diferencia en los niños mexicanos, son niños escolares, si ustedes comparan niños normopeso versus obesidad. Entonces ellos dicen, no, aquí nosotros no observamos estos cambios en la diversidad. Sin embargo, ¿qué pasa o qué pasaría si nosotros lo que hacemos ahora es separar a estos pequeños por los que presentan no resistencia a la insulina, o sea, los sanos, y los que presentan resistencia a la insulina? Y ustedes pueden darse cuenta que ya el hecho de presentar la resistencia a la insulina hace que la diversidad disminuya. Y por último, en esta figura C, lo que ustedes van a ver es solamente a nuestros pequeños con obesidad, ya sea con resistencia a la insulina o sin resistencia a la insulina, y bueno, la diferencia es clara, ¿no? Los niños con obesidad que presentan resistencia a la insulina presentan una menor diversidad. Si se dan cuenta, estamos hablando tanto de diversidad, de un índice de maduración por el lado de la desnutrición. Y entonces quisiera mostrarles justo lo que dio pie al proyecto de Fernanda y primeramente de los resultados del estudio de Eder. Entonces, estos resultados ya están publicados, aquí les pongo la cita, y bueno, comentarles rápidamente de qué trató. Se seleccionaron a 12 niños por grupo, 12 niños con normopeso, 12 niños con desnutrición crónica, 12 niños con obesidad, justo que provenían del municipio de Chimalhuacán, que ya les había comentado. Se obtuvo suero, heces, el recordatorio de 24 horas, y bueno, para el caso de las heces se realizó la secuenciación de la región B3-B4, y se hizo el análisis con CHIME 1.8, digo, aquí es importante mencionarlo por la fecha, ¿no? 2018, actualmente ya el CHIME que se utiliza, estamos en la versión 2, ¿no? ¿Y qué es lo que se observa? Bueno, lo que se observa, y que nada más quisiera, que estas tablas las pueden encontrar en el artículo, es que claramente, bueno, nuestros niños que están en el grupo de desnutrición presentan un Z-score talla para la edad menor comparado con los niños controles o los niños con el grupo de obesidad. Ya sabemos y se pueden observar que el Z-score para índice de masa corporal en los niños o el grupo de obesidad es mayor, ¿no? Vemos que los pliegues y los percentiles, e incluso el porcentaje de grasa en los niños del grupo con obesidad es mayor versus el grupo control y el grupo con desnutrición, que era algo esperado, ¿no? Incluso por cómo están formados los grupos y la selección de los grupos. Cuando vemos también ahora un poco del perfil bioquímico de estos pequeños, observamos, si ustedes se pueden dar cuenta, que nuestros niños de grupo de obesidad presentaban una mayor concentración de glucosa. De manera interesante, los niños con el grupo de desnutrición presentan una menor concentración de glucosa. Esto es distinto versus el grupo control, aunque es importante mencionar que tanto estos parámetros bioquímicos que les estoy mostrando en esta tabla, todos se encuentran dentro de los rangos normales. O sea, ninguno se encuentra fuera de los rangos normales. Pero dentro de este estudio, pues son el grupo de obesidad o el grupo de desnutrición son los que presentan estas variaciones, pero ojo, todas están dentro del rango normal. Si ustedes pueden ver, los niveles de triglicéridos también son mayores en el grupo con obesidad. Podemos observar, y quisiera que nos centráramos un poco aquí en la leptina, y algo que no nos esperábamos es que veíamos que en el caso del grupo control, vamos a ver el grupo de desnutrición versus el grupo control, veíamos que los niños con desnutrición presentan mayores concentraciones de leptina, y bueno, el grupo con obesidad claramente presenta una mayor concentración de leptina versus el grupo control e incluso versus el grupo de desnutrición, ¿no? Esto llama mucho la atención, e incluso ustedes pueden ver, por ejemplo, también en la insulina, el grupo con obesidad tiene mayor concentración de insulina, y va a llamar la atención cuando nosotros hagamos una correlación con un grupo, una familia una familia bacteriana, con las concentraciones de leptina. Entonces, ahorita quedémonos con esta imagen de la leptina y que tenemos estas concentraciones, porque generalmente siempre asociamos la leptina
con el grupo de obesidad, ¿no? Mayor concentración o mayor tejido adiposo, pues siempre lo asociamos más leptina y obesidad, ¿no? Pero también aquí estamos viendo en nuestro grupo de desnutrición mayores concentraciones de esta hormona. ¿Qué pasaba con el análisis de la dieta de estos pequeños? Pues llama la atención que el consumo de los hidratos de carbono en el grupo con desnutrición fue mayor. La mayoría de estos hidratos de carbono provienen de azúcar, si se dan cuenta, no provienen de fibra. Y algo también importante es que, si ustedes observan, el porcentaje de grasa en estos pequeños, su consumo es menor versus el grupo control y versus el grupo con obesidad. Y bueno, hay diferencias también un poco en la proteína, ¿no? Pero quisiera centrarme en los dos, en los hidratos de carbono y en la grasa. Y bueno, en la energía, claramente los niños con desnutrición tienen un consumo de kilocalorías por kilogramo al día, pues mucho menor comparado con el grupo control y el grupo de obesidad. Aunque esta diferencia, si se observa, no fue significativa, pero es menor. ¿Qué pasó cuando nosotros hicimos o estudiamos la diversidad de estos niños, hablando de la diversidad alfa? Observamos algo que no nos esperábamos. Nosotros esperábamos claramente algo que ya estaba muy reportado, que si nosotros veíamos un niño grupo control, ¿no? El niño normopeso, comparado con el grupo obesidad, pues el niño normopeso iba a presentar una mayor diversidad de especies y una mayor riqueza de especies. Y esto fue lo que encontramos y dijimos, bueno, esto tiene todo el sentido. Pero de repente nos dimos cuenta y dijimos, esto no lo esperábamos. No nos esperábamos que los niños con desnutrición, si bien no presentan una menor, o sea, no tanta diversidad o menor diversidad de especies comparado con el grupo de obesidad, sí hay una diferencia significativa entre el grupo control y el grupo con desnutrición. Si ustedes pueden observar, hay una disminución en la diversidad y hay una disminución en la riqueza. Parecía que teníamos como un fenotipo muy parecido a la obesidad. Sin embargo, con todos los parámetros que habíamos observado, no era un niño con obesidad, sino era un niño con desnutrición. Y entonces dijimos, bueno, vamos a ver taxonómicamente cómo se encuentran estos pequeños y observamos que los niños con obesidad presentan una mayor cantidad, por ejemplo, de bilófila y de protobacteria. Y aquí les comento rápidamente que bilófila, por ejemplo, es un patobionte y que se ha asociado en ratones que fueron alimentados con una dieta alta en grasa en una respuesta proinflamatoria y una mayor incidencia de colitis. Entonces, tenemos aquí un grado de evidencia que además ya había sido demostrado en muchos lados que sí, en efecto, la obesidad se asocia a una microbiota asociada a proinflamación. ¿Qué pasaba con nuestros niños con desnutrición crónica? Lo que vimos y que llamó mucho la atención es que teníamos esta familia que les mencionaba, que les decía que hay una familia que está muy interesante en el grupo de desnutrición y es la familia de Lacnospiraceae. Esta familia pertenece al filo de los firmicutes y se ha asociado con adiposidad, con el aumento de peso y con riesgo de diabetes. Además, se ha visto que sobre todo toda la familia en sí, participa en el aumento de peso mediante la recolección muy eficiente de los hidratos de carbono. A esto le llaman harvest, ¿no? Es decir, como una cosecha, como que puede tomar de manera eficiente la energía proveniente de estos hidratos de carbono. Esto es muy interesante porque este taxón o esta familia se encontró sobre representada en el grupo con desnutrición. Y cuando asociamos la prevalencia, la abundancia de lacnospira, perdón, más que la prevalencia, la abundancia de lacnospira, por ejemplo, con el consumo energético, veíamos que a menor consumo energético, mayor abundancia de lacnospirase. Esos son contrarios, ¿no? Teníamos mayor abundancia de lacnospirase, menor consumo energético. Y luego nos dimos cuenta que esta lacnospirase, esta familia, se asociaba y correlacionaba directamente con las concentraciones de leptina. Lo cual nos llevó a pensar
que al parecer esta lacnospirasa estaba, por un lado, protegiendo al individuo que tenía desnutrición, para que pudiera absorber la mayor cantidad de energía proveniente de la dieta, así esta fuera un consumo energético fuera menor, y que pudiera de esta manera aprovecharlo mejor, ¿no? Es decir, protegerlo de la desnutrición en este caso. Y si ustedes recuerdan, la leptina, veíamos, si bien es cierto, en los niños con obesidad había mayor leptina, y aunque no lo vimos aquí con la lacnospirasa y no fue representativo este taxón, sí estábamos pensando en qué estaba pasando con los niños con desnutrición y la presencia de esta familia y la concentración de esta hormona, ¿no? Y que sabemos está asociada sobre todo a la composición o a la cantidad de grasa corporal. Como la conclusión de este artículo fue que la diversidad alfa fue menor en los niños con desnutrición crónica, y lo que nosotros proponíamos en ese entonces, en este artículo, es que esta microbiota permite, o estos cambios en la microbiota que se observaron en los niños con desnutrición, permiten la adaptación a la escasez de alimentos, incrementando esta capacidad de extracción de energía, y que esto podría estar asociado a la abundancia de lacnospirasa. Y entonces nos dimos a la tarea, que ahí es donde entra Fernanda, y nos dimos a la tarea de contestar esta pregunta, tratar de contestar esta pregunta. ¿Podría esta microbiota intestinal tener un efecto adverso en un entorno obesogénico? Si ustedes recuerdan en esta transición, ¿no?, de la que estamos hablando, en que los niños pasan de la desnutrición a la obesidad, pero claro, no podíamos mostrarlo en un estudio en humanos, y además quisiéramos sería longitudinal y esto nos llevaría mucho tiempo. Entonces dijimos, bueno, primero habría que ver si realmente se encuentra este potencial metagenómico y si te expresa esos genes, porque una cosa es tener a la bacteria y otra cosa es que exprese estos genes asociados a este harvest o esta obtención de energía, y luego además tener un entorno obesogénico o generar un entorno obesogénico y ver si realmente la microbiota de un niño con desnutrición en este entorno favorece la obesidad, ¿no? Nos dimos a la tarea primeramente en estudiar las cuestiones de metagenómica y la metatranscriptómica, es decir, la expresión de genes. Y antes de hablar de eso, quisiera explicarles por qué quiero o por qué nos interesó mucho hablar no solo de taxonomía, sino también hablar del potencial metagenómico o metatranscriptómico de la microbiota. Como ustedes bien saben, la composición, sobre todo cuando hablamos en composición taxonómica de la microbiota, es muy variable entre los individuos. O sea, nosotros, un individuo versus otro individuo en verdad presenta unas variaciones impresionantes a nivel de taxonomía, es decir, cuando hablamos a nivel de filas, de orden, de familias, de géneros, incluso hasta de especies, ¿no? Y cuando hablamos incluso, eso es cuando comparamos entre dos sujetos, es muy claro que también entre el mismo sujeto realmente la microbiota es muy estable dentro del mismo sujeto, a menos que se presente alguna perturbación, como les mencionaba, alguna infección gastrointestinal, pero que si es resiliente, pues regresa al estado que tenía anteriormente o que tenía antes de la perturbación, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de taxonomía, pues es muy complicado de repente estudiar la taxonomía y asociarla, y aunque el primer estudio de Eder era de taxonomía, decíamos, bueno, ¿qué más o qué más podríamos estudiar? Porque la taxonomía varía mucho, ¿no? Y entonces aparece este artículo, que bueno, para mí es un artículo muy bonito, en el 2012, que nos habla, es un review, ¿no? Que nos da esta manera de ver a la microbiota, ya no solo a nivel de taxas, ¿no? O sea, no solo decir, y por taxones me refiero a bacterias, ¿no? Que esta bacteria se encuentra en esta microbiota y que hablamos de una microbiota central o el core de la microbiota. Entonces, ellos proponen que sería mucho más interesante, claro, sin descartar, y no estamos diciendo que todos los estudios de taxonomía no son importantes, claro que lo son extremadamente importantes, porque si no, no tendríamos nada, ¿no? Pero podríamos no nada más hablar de los taxones, sino sumar también hablar de funciones en los genes, es decir, el core de funciones que llevan a cabo distintos taxones. Y con esto
quisiera mostrarles cómo, por ejemplo, aquí estamos viendo la taxonomía, esto es a nivel de fila, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver cómo cada una de estas es un pacientito, cómo hay variaciones, hay un pacientito que tiene más de estos firmicutes, pero también, o este paciente tiene muchísimos bacteroidetes, en fin, ¿no? Este, por ejemplo, tiene una gran cantidad de actinobacterias. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de genes? Es decir, los genes que están expresando estas bacterias, porque recuerden, también expresan, tienen su DNA, ¿no? Y expresan genes. Cuando ustedes ven, y no se fijan solamente en las filas, sino ven en los genes que expresan estas bacterias, si se dan cuenta, estos son los mismos individuos ordenados de así que en la misma manera. Estos individuos, cuando hablamos en las funciones metabólicas que llevan a cabo estas bacterias, la similitud, bueno, es bárbara, ¿no? Si se dan cuenta, es muy similar. ¿Qué significa? Y por eso titulé a esta diapositiva como somos distintos, pero hacemos lo mismo. Entonces, de repente no nada más decir, la lacnospirase, probablemente puede ser que no tenga lacnospirase yo, pero puede ser que tenga otra bacteria que haga lo mismo, ¿no? Y que ayude a un potencial y que ayude más a la función. O sea, lo que busca la microbiota es tener este core de funciones, ¿no? Y cuando hablamos de genes bacterianos, bueno, nos vamos a meter a un mundo bastante interesante. Si ustedes solamente hablando de genes, estamos hablando que aproximadamente la microbiota humana en total, no estoy hablando solamente del intestinal, de la microbiota humana, como les mencionaba, puede ser piel, boca, cervico vaginal. Estamos hablando de 316 millones de genes. Eso es lo que hablamos de la microbiota humana. El ser humano está, dependiendo la referencia, entre 25,000 y 30,000 genes. O sea, realmente esto es todo un mundo, ¿no? Tenemos aún por conocer, o sea, de todas estas, aún sabemos y no conocemos el 40% de estos genes. No sabemos ni siquiera para qué funcionan. No sabemos incluso el 20% de las secuencias ni siquiera han sido identificadas o que hayan podido ser asociadas a alguna taxa, especie, algún género, todavía no lo sabemos. Entonces, como se darán cuenta, aún falta mucho, pero bueno, ya hay muchos estudios que están empezando a mirar a estos genes bacterianos para dejar de, o más que dejar, para sumar el solamente preguntarnos el quién está allí en esta microbiota y también preguntarnos ahora a esta pregunta de quién está allí es ¿qué haces ahí? ¿No? O sea, queremos ahora entender qué está haciendo esa bacteria ahí, para qué está esa bacteria, ¿no? Y entonces, me gustaría que lleváramos este mensaje como que la caracterización funcional de los metagenomas bacterianos es necesaria para determinar qué metabolismo u otra actividad pudiera estar ocurriendo, tanto en la obesidad como, claro, en la desnutrición crónica. Y ya por ahí coqueteábamos con este tema de la obesidad y los metagenomas en obesidad. Este es un estudio hecho en niños, publicado en el 2017, donde ya observan cambios en este potencial metagenómico, en estas funciones, y observan, por ejemplo, que los niños con obesidad presentan los genes que están siendo expresados en estas bacterias, están asociados a transportadores de colesterol, transportadores de lípidos, sistemas fosfotransferasas, y empiezan a ver una diferencia en esta expresión de genes de las bacterias, que entonces cuadra un poco más con lo que estamos viendo en el fenotipo, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿y nuestros niños tendrán lo mismo? ¿Se parecerá a esto? ¿Veremos algo muy parecido? Pues les voy a mostrar, solo son 2 diapositivas, son resultados aún muy preliminares de nuestro estudio, donde les estoy poniendo los niños con obesidad, con desnutrición y de normopeso, y nos dio muchísima, pues por lo menos alegría y de conocer que sí, que nuestra idea tenía por lo menos un sentido biológico y que se parecía mucho a lo que ya venía hablando en la bibliografía, por supuesto, y por lo menos en niños con obesidad. Y vimos que justo esto, que la microbiota o la expresión de genes de la microbiota de nuestros niños con desnutrición presentaba mayor expresión de transportadores, de genes involucrados en el metabolismo de lípidos, de proteínas de movilidad bacteriana. Entonces decíamos, bueno,
por ahí podemos explorar, ¿no? Y empezar a estudiar este potencial metagenómico de los niños con desnutrición para entender mucho mejor la función de esta microbiota en la desnutrición y, bueno, también en la obesidad, ¿no? Y como les decía, bueno, ¿cómo demostrar que lo que estamos viendo o que esta microbiota expuesta en un ambiente obesogénico, pues sería capaz de incrementar este peso o si esto era factible? Para lo cual se desarrolló una estrategia se le llama un modelo murino humanizado, donde se tomaron las muestras de estos niños y se trasplantaron a ratones, los cuales posteriormente, aquí vamos a poner TMF, es el trasplante, ¿no? Se dio el trasplante por 4 semanas, y posteriormente se les dio una dieta alta en grasa y jarabe de alta fructosa, simulando mucho lo que veíamos en la dieta de los niños con obesidad que vivían en el municipio de Chimalhuacán. Y por otro lado también se les dio una dieta control. Entonces tenemos en realidad 4 grupos, unos ratoncitos que recibieron un trasplante de desnutrición, otros que recibieron el trasplante control, ¿no? Está desnutrición y control, expuestos a diferentes tipos de dieta, ¿no? En esta parte van a ver el trasplante que recibieron y en esta el tipo de dieta que están recibiendo los ratoncitos. Y como les decía, pues este es un resultado muy preliminar, recién salido del horno hace algunos meses, y ya vemos que, si ustedes se pueden dar cuenta, los ratoncitos o aquellos ratoncitos que fueron trasplantados con la microbiota de los niños provenientes con desnutrición y posteriormente fueron expuestos a esta dieta alta en grasa y jarabe de alta fructosa, ganaron mucho más peso comparado incluso con los ratoncitos que recibieron el trasplante de desnutrición y tuvieron una dieta control. Entonces, quiero que vean un niño con desnutrición, un ratón con un trasplante de niño con desnutrición o incluso control, con una dieta control para estos ratoncitos, pues la ganancia de peso es adecuada. Entonces, hasta aquí, pues podemos concluir que debido a este potencial metagenómico, que hay sistemas PTS, genes involucrados en la fijación del carbono, en la biosíntesis de ácidos grasos, en la microbiota intestinal de los niños con desnutrición, y que bueno, el microbioma de los niños con desnutrición podría albergar esta capacidad de incrementar la captación de nutrimentos, lo que podría favorecer la ganancia de peso. Y como ustedes pues pudieron observar, en efecto, ¿no? Estos ratones que recibieron el trasplante pues presentan mayor ganancia de peso en comparación con los ratoncitos que recibieron un trasplante incluso de desnutrición, pero con una dieta control, o de una dieta control con un trasplante de un niño sano, ¿no? Creo que hasta aquí es todo, ¿no? Como siempre les decía, empecé primero por los agradecimientos, pero volvería a cerrar con estos agradecimientos. No solamente soy yo y Fernanda, ¿no? Hay mucha gente atrás, y pues entre ellos la doctora Manta Menjiva, la doctora Ángeles Granados, la doctora Lilia Noriega López, que tiene un invaluable papel en este proyecto, sobre todo en la parte de los animales, y que bueno, sin ellos no se hubiera podido lograr este trabajo. Y por supuesto, a la ya candidata doctora Fernanda Valdés Palomares, que voto para que la conozcan, ¿no? Y que bueno, pues esperemos próximamente estemos presentando estos resultados en algún paper y que ustedes puedan leerlo y presentarlo en muchos más congresos. Pues muchísimas gracias por su atención. Espero no haberlos aburrido y no haberlos dormido a todos. ¿Vale? Pues estoy abierta a preguntas. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, sí, no sé si alguien quiere abrir el micrófono para alguna pregunta, la pueden hacer directos. Hay una pregunta en el chat. Dice Regina que, bueno, primero buenas tardes. Me gustaría conocer sobre el impacto en el área cognitiva y emocional de los niños. Y que también le gustaría saber si las enfermedades crónicas que se pueden desarrollar incluyen enfermedades como la ansiedad y o depresión. Tiene el micrófono apagado.
Sí, es que no podía entrar de nuevo al micrófono, yo quería hablar. Fíjate que esta pregunta que nos hace Regina está muy interesante porque incluso actualmente hay muchos estudios más asociados a envejecimiento y área cognitiva. Se ha visto que, por ejemplo, cuando hablamos a nivel cognitivo, se han hecho trasplantes, por ejemplo, de ratoncitos. Esto es a nivel de ratones, por supuesto, en modelos animales, pero se han hecho trasplantes de ratoncitos jóvenes a ratoncitos viejitos y se ha visto que la capacidad cognitiva se incrementa, ¿no? Entonces tienen una capacidad de reconocimiento de ciertos objetos, la capacidad cognitiva se incrementa en los ratoncitos, ¿no? Se ha estudiado mucho también la microbiota, sobre todo en el espectro autista, ¿no? Yo hay mucho cuidado porque de repente uno dice es causal, yo no creo que sea causal, o sea, es mucho más complejo, ¿no? Un espectro autista, por ejemplo, pero bueno, creo que es parte de el espectro autista, los cambios en la composición de la microbiota. Creo que más allá de hablar de una taxa en específico, pues sí deberíamos de hablar como de una estructura de la microbiota asociada a algún, no sé, ya sea la cognición o incluso el aprendizaje, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que está muy asociada a cuestiones de proinflamación. O sea, más bien la microbiota se asocia mucho a estados proinflamatorios. Hay microbiota asociada a estos estados proinflamatorios. Pero bueno, a nivel cognitivo sí se ha visto, por ejemplo, que los trasplantes de ratoncitos jóvenes a ratoncitos viejitos mejora este patrón. Y mucho se debe a que, la microbiota del ratón joven contiene una gran cantidad de bacterias proinflamatorias. Entonces está asociado más bien esta capacidad, asociada más bien a la capacidad proinflamatoria de la microbiota. No sé si la contesté bien. Sí, yo creo que sí la contestó muy bien. Hay otra pregunta en el chat de Miguel Ángel. Dice, doctora, buenas tardes. Ahora, por el contexto COVID-19, ¿usted cree que se debería intervenir nutricionalmente por una supuesta disbiosis intestinal? Al menos aquí en Perú, muchas personas excedían con el consumo de la famosa ivermectina. Ivermectina. Así es. Saludos hasta Perú. Y sí, yo creo que uno falta mucho el entendimiento primero del COVID, ¿no? O sea, ni siquiera entendemos qué está pasando con el COVID-19, o sea, entenderlo yo creo que es aún todavía muy complejo y qué tanto afecta o qué tanto no afecta y que no nada más es a nivel intestinal. Se ha visto que también este COVID genera una disbiosis, como comentaba, también en el pulmón, por ejemplo, hay un eje entre el pulmón y el intestino muy interesante. Entonces, seguramente, y creo que esto es bien importante, que empecemos a entender a esta microbiota y esta intervención nutricional sea con base o siempre con fundamento científico, ¿no? O sea, entendemos que hay una disbiosis, que esta disbiosis, la pregunta es cuánto dura esta disbiosis, porque hay pacientes, no todos los pacientes, por ejemplo, hay muchos pacientes que decían que desarrollaban incluso cuadros de diarrea, había otros que no. ¿Cómo es que está impactando a esta disbiosis? Aún no se sabe. Y claro, no nada más, y esto es muy importante, uno dice, bueno, la ivermectina, ¿no? El famoso consumo, como bien dice Miguel Ángel, de la ivermectina, que no nada más impacta a las bacterias, sino que también está impactando a los virus y a los hongos. Y recordemos que, como les comentaba, todo esto es un equilibrio. Entonces, el consumo, sí pueden hablar de un antibiótico, pero también pueden hablar de un antifúngico, por ejemplo, puede impactar en esta eubiosis intestinal. Entonces, creo que sí deberíamos de intervenirlo. La pregunta es, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo generar estas estrategias de intervención para poder dar un sustento de qué sería lo mejor para estos pacientes? Pero definitivamente yo creo que el COVID nos ha dado otro tema, desgraciadamente, más para el estudio de las consecuencias, las causas y todavía lo que nos resta de lo que le llamamos el long COVID, ¿no? Y que si esto está impactando también, o si deja un estado de disbiosis intestinal, no se sabe aún, ¿no?
Gracias, doctora. Bueno, hay una última pregunta que es de Cristina García. Dice, buenas tardes. ¿Qué tan bueno es el consumo de leche búlgara para fortalecer la microbiota en niños de etapa escolar? Pues es como, creo que me gusta mucho, Cristina, que por lo menos hasta leche búlgara y no kefir, porque está muy de moda decirle kefir, ¿no? Pero sí, creo que el hecho de que uno pueda darle estas bacterias, sobre todo a los niños en esta etapa, pues así que les beneficia, ¿no? Sin embargo, no nada más es, y es como siempre digo, no nada más es darle la leche búlgara y tener un patrón de alimentación incorrecto, ¿no? O sea, creo que esta leche búlgara tendría que ir dentro de un patrón de alimentación correcto, porque también no nada más es que tengas, que sería un probiótico, también es importante que tengas prebióticos. Entonces, el consumo de fibra soluble, el consumo de fibras insolubles también, o sea, todo esto fortalece seguramente a la microbiota de nuestros pequeños o de los niños en la etapa escolar, pero bueno, está la leche insertada, o sea, la leche búlgara insertada dentro de un patrón correcto de alimentación. No por sí solo podría simplemente fortalecer, como comenta Cristina, a la microbiota. Creo que también mucho de esto está dado con el patrón de alimentación que lleve este niño, ¿no? Insertado dentro de un patrón de alimentación correcto. Ok, muchas gracias, doctora, por responder estas preguntas. Cualquier otra pregunta que tengan que pueda ser que les dé pena preguntar ahorita, nos la pueden compartir por el Insta de Investiga o de Anahuac Nutrition. Bueno, le voy a hacer llegar, pero esta es Carla, la constancia. perdón, yo tengo una pregunta. Es que como que no Ok, sé a ver. cómo levantar la mano. Nomás, doctora, primero muchísimas gracias por toda la información, pero quería ver si nos podía compartir o de qué forma nos iba a compartir los artículos que mencionó. Lo que puedo hacer es mandárselos a Carla, los Ok. artículos para que ustedes los tengan, sí, porque aquí cada uno va a volver un drama, pero podría mandárselos a Carla, que son los estudios del viroma en la nutrición, que era lo que les comentaba, pues compartírselos con Carla para que ella se los haga llegar. ¿Les parece? Perfecto, muchas gracias. A ti, Ale. Yo se los hago llegar por medio de redes sociales, si quieren se los comparto. Cualquier duda, ahorita les comparto mi correo en caso de que me quieran, quieran que se los comparta más rápido. Pero bueno, le hago llegar la constancia, pero bueno, por medio de la presente se le otorga la presente constancia a la doctora Berenice Palacios González por su brillante participación como ponente del tema microbiota intestinal en la desnutrición crónica de niños escolares, como parte de las actividades del programa Investiga de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac Querétaro. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Ahora en un momento se la hago llegar al correo. Y bueno, si no hay más, ya damos por finalizada la reunión. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bonita tarde. A usted igualmente. Muchas gracias. Les compartí por este medio el correo de Carla Arzani. También les voy a compartir nuevamente el formulario para que registren su asistencia y obtengan su constancia de asistencia a este evento. Queremos agradecer a nombre del programa Investiga, de la División de Ciencias de la Salud, de la Universidad Anáhuac Querétaro, su participación y esperemos contar con su presencia en futuros eventos. Gracias. Gracias, profesor.